Hola a todos, bienvenidos a Sensor UABC. Espero que se encuentren muy bien porque nosotros estamos muy felices de que nos acompañen una vez más en este programa. En esta ocasión vamos a hablar de una estación sumamente importante del año. ¿Alguien sabe de cuál nos estamos refiriendo? ¡Claro que sí! Estamos en la primavera, la estación más hermosa del año, cuando los días son más largos y las plantas recuperan su color verdoso. También empieza la época de polinización con las mariposas y las abejas. Si lo vemos desde un punto de vista astronómico, esta estación suele comenzar entre el 20 y el 21 de marzo y suele durar aproximadamente 3 meses. También recordemos que este 21 de marzo se celebra el natalicio de Benito Juárez, uno de los mejores presidentes de toda la historia de México. Pero no todos son buenas noticias, también hay que hablar sobre el cambio climático, dado que temperaturas más altas ha afectado con la floración de varias plantas, además de la migración de otras especies. Y sin más preámbulo, comencemos de una vez. Mi nombre es Armando Manso. Y yo soy Jorge García. Y esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. ¿Se acercan los exámenes y no sabes por dónde empezar? Pues tú tranquilo que hoy te comparto estrategias efectivas para estudiar mejor, hacer resúmenes útiles y memorizar información sin agobiarte. La clave del éxito en los exámenes está en la organización. Aquí te dejo 3 pasos básicos para estudiar de manera efectiva. Usa un calendario o una app de planificación para distribuir tus sesiones de estudio. No dejes todo para el último momento. Estudia en bloques de 25-30 minutos con descansos cortos de 5 minutos. Esto mejora la concentración. Responde exámenes anteriores o crea tus propias preguntas. Esto te ayudará a familiarizarte con el formato del examen. Un buen resumen puede marcar la diferencia entre entender un tema y memorizarlo. Aquí te dejo algunos consejos. No copies todo, solo extrae lo más importante. Ayudan a visualizar la información de manera clara. Esto mejora la comprensión y facilita la memorización. Si te cuesta recordar información, utiliza las siguientes técnicas de memorización. Relaciona lo que estudias con imágenes o situaciones conocidas. Son ideales para responder conceptos clave. Enseñarle el tema a alguien más o repetirlo en voz alta refuerza la retención. Ok, pues en lo personal yo me preparo pues con días antes o hasta semanas antes. Analizo el tema o los temas que hay del examen, también dependiendo de la materia. Lo practico y ya digamos, le dedico unas 2 horas, 3 horas diarias. No como tal para aprenderme o memorizar, sino para saber bien el tema y a la hora del examen pues estar bien preparado. Pues es rara la vez que me preparo para los exámenes, la verdad, pero las veces que lo hago es que normalmente nos dan como una guía o yo hago una guía con los temas que van a venir y la estudio días antes del examen e incluso horas antes. Yo para un examen siempre trato de analizar los temas que se tocaron anteriormente, los posibles temas que salgan en ese examen. Trato de ver presentaciones que han compartido los maestros, si hay guía pues trato de estudiarla lo más que pueda y siempre comer antes del examen y tomar agua y estar preparado también con lápices y borradores para estar preparado para la guerra. Yo creo que mi recomendación sería, para empezar, tranquilizarte, no ponerte todo ansioso, todo estresado, porque pues ya me tengo que aprender todo de una hora o de media hora, sino hay que relajarte, estar consciente que bajo presión, pero con tranquilidad, con ciertos rituales que te tranquilicen, pues todo será un poco más fácil para memorizar cualquier tema. Pues yo creo que el repetir varias veces las preguntas, o bueno, enfocarte en las preguntas, en una sola pregunta y recordar hasta memorizarlo. Y así con cada una, aunque no creo que sea muy conveniente, pero es lo que a mí me sirve. Bueno, yo siento que no hace falta memorizar, simplemente es aprenderlo, clavarte con los temas que se tocaron y simplemente cuando estés en el examen estés 100% preparado, que no sea como una memorización porque ahí siento que habría fallas y puedes autosabotearte con el examen. Es un arma de doble filo, te puede funcionar tanto como te puede perjudicar. Entonces yo le recomiendo a la gente que trate de aprendérselo, de simplemente que se relajen, que estudien con tranquilidad y les va a salir bien el examen.
Recuerda, estudiar no tiene que ser una tortura. Con planificación, buenos resúmenes y técnicas de memorización efectiva, puedes mejorar tu rendimiento en los exámenes sin estrés. Pon en práctica estos consejos y verás la diferencia. Estoy bien aburrido, loco. Siempre estamos haciendo lo mismo. No hacemos nada, loco, más que estar en el celular. Ya, una cascarita, algo, sácalo, un plan. Fíjate que siempre he querido hacer un equipo de Fut 7, pero no he visto en dónde. Ah, ya sé dónde miré un anuncio. Eso es lo que quería escuchar, morro. Nomás que, si te la va a aventar el aguador, arre. Pero, pues, ¿dónde o qué? ¿Dónde lo hacemos? Ah, mira, pues aquí mismo, aquí en la universidad, en la Facultad de Deportes. Vamos a anotarnos de una vez, loco. Pues no hay que perder el tiempo, pa, vamos. Antes de. Vamos, arre. Gran torneo de fútbol 7 en UABC. Atención a todos los amantes del fútbol. La UABC te invita a participar en el torneo universitario de fútbol 7, un evento lleno de emoción, competencia y espíritu deportivo. Es tu oportunidad de demostrar tus habilidades, trabajar en equipo y disfrutar de la pasión por el fútbol en un ambiente universitario lleno de energía. Ya sea que juegues de manera competitiva o simplemente por diversión, este torneo es para ti. Habrá equipos de diferentes facultades, increíbles premios para los ganadores y muchas sorpresas durante el evento. No importa si eres un experto en la cancha o un principiante con ganas de mejorar, lo más importante es disfrutar el juego y compartir con compañeros y amigos. No pierdas la oportunidad de ser parte de este gran evento deportivo. Afila tus botines, arma tu equipo y prepárate para la competencia. Para los cimarrones, amantes del deporte, en específico de fútbol, se acaba de abrir el nuevo torneo de intramuros en la Facultad de Deportes que se jugará en sus canchas de fútbol 7. Este torneo es exclusivamente para la categoría varonil. Se hará una junta previa de cómo funcionará este evento el 20 de marzo a la 1 de la tarde. Para más detalles te voy a dejar el número de WhatsApp de la persona organizadora del torneo y también un correo electrónico. No te quedes con las ganas, ven y diviértete con tus amigos, no te quedes fuera de las canchas, te esperan. Ven y diviértete con tus amigos, no te quedes fuera de las canchas, te esperan. Excelente, ya era hora por fin, un torneo de fútbol 7, ya se meritaba. Le voy a marcar a Lede. Lede, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Oye, va a haber torneo. Si te gustan las películas, este video es para ti. El Club de Investigación y Divulgación de Ciencias Astroquímicas tendrá un club de cine. Pero, ¿de qué se trata todo esto? En estas sesiones podrás disfrutar cómodamente de películas, series y documentales. Todas estas relacionadas con la temática de ciencia ficción, un género cinematográfico que sin duda le gusta a todos. Pero eso no es todo, porque al final de la proyección se analizarán las propuestas presentadas por las películas, se harán comparaciones con la realidad y se discutirán las posibilidades en el futuro. Esta es una actividad que equivale a un 8 igual a 1. Si estás interesado en ir, las proyecciones serán en el edificio 6J del segundo piso en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas, todos los viernes de 6 a 8 p.m. Conozcamos qué es lo que piensan los alumnos sobre el cineclub. La verdad sí considero que está bien porque, o sea, estamos como medio estresados por esto de la universidad y las tareas que nos dejan y lo siento que sería una manera como de quitar ese estrés, ¿no? Es como de, como me comenta aquí mi compañera, de que a ella sí le gusta como repetir las películas otra vez, a lo mejor pues a los demás también, ¿no? Y es como esa manera de, pues de querer, pues sí, quitar el estrés y entretenernos. Ok, un cineclub. Pues me parece perfecto porque, bueno, hasta ahorita no he visto que en el aspecto de cine tengan algo aquí en Ciencias
en ciencias sociales o humanidades, pero es interesante porque sí siento que hace falta. He visto como clubs de marxismo y cosas así, pero no había visto uno de cine. Hay de literatura, creo, libros, pero no de cine, entonces parece perfecto de hecho. Pues en lo personal siento que sí es una actividad pues buena, como mencionó mi compañera Susana, para los estudiantes, porque como dice, vivimos con mucho estrés. A lo mejor hay personas que les gustan mucho más estas películas de ciencia ficción, pero en lo personal, en mi opinión, yo creo que estaría bien también transmitir otro tipo de películas, otro tipo de género, además de la ciencia ficción. Porque pues siento que eso haría que más personas acudieran al lugar a ver las películas. No sé, si ven Interestelar, que es ciencia ficción, pero tratar los temas más como sociales, distópicos, de cómo nos vemos en un futuro, tal vez en ese aspecto está bien, pero no en el sentido fantasioso en otros aspectos. Lo encuentro interesante. Porque, por ejemplo, en nuestra carrera también hemos llegado a analizar películas de ese tipo y, por ejemplo, si son personas de diferentes carreras que acudan a ver las películas, hay muchos más puntos de vista y hay muchas más perspectivas. De hecho, sí, me llama la atención, no estaba enterado, pero totalmente, sí, yo sí asistiría. Bueno, ahora ve por tu botana y nos vemos este viernes. Y seguimos aquí en Sensor UABC. Acompáñenos, todavía tenemos más datos curiosos acerca de la nueva estación del año que acaba de comenzar, la primavera. Durante este periodo los días duran mucho más, lo que tiene un impacto significativo en el comportamiento de los seres vivos. Algunos de estos cambios incluyen que las plantas aprovechan las luz del sol para hacer la fotosíntesis. Igualmente, algunos animalitos aprovechan los rayos solares para cubrir su piel. Del mismo modo, muchas personas experimentan un aumento de energía y una mejora en el estado del ánimo. A esto se le conoce como fiebre primaveral. Esta se relaciona con la exposición de luz solar y con la producción de hormonas como la serotonina y la melatonina. Pero no todos son buenas noticias, ya que el cambio climático ha generado más primaveras calurosas y secas. Además, ha afectado también en el nivel de vegetación y alguna que otra zona hidráulica. Exactamente, y esto no simplemente afecta a los ecosistemas, sino que también afecta a la agricultura y a la seguridad alimenticia. En algunas regiones, algunas plantas empiezan a florecer antes de lo debido, lo que puede desincronizar los ciclos con los polinizadores, lo que pone en riesgo la producción de alimentos. Es una problemática que debemos de atender con urgencia. Pero bueno, sigamos con más Sensor UABC. ¡Hey, hola! ¿Cómo van esos estudios? Hoy te traigo algo que te va a salvar la vida o al menos el semestre. Te voy a contar las top 5 aplicaciones para estudiantes que te van a hacer la vida más fácil, más organizada y, ¿por qué no?, más divertida. Mira, ser estudiante no es fácil. Tenemos que lidiar con clases, tareas, exámenes y trabajos en equipo y encima tener una vida social. Si podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿por qué no hacerlo? Estas aplicaciones que te voy a mostrar son herramientas que te pueden ayudar a ahorrar tiempo, enfocarte más y rendir mejor. La primera aplicación es Notion, tu cerebro digital. Arrancamos fuerte con Notion. Es como tener una libreta, calendario, lista de tareas o tablero de ideas, todo en una sola aplicación. Sirve para organizar tus proyectos y hasta planificar tus exámenes. La otra aplicación es Quizlet. Memoriza sin sufrir. ¿Te cuesta memorizar? Quizlet te permite crear tarjetas de estudio, flashcards o utilizar la de otros estudiantes. Tiene juegos, pruebas y modos de estudio que hacen que repasar sea menos aburrido y más efectivo. La tercera aplicación es Todoist, tareas bajo control. Con Todoist ya no se te va a olvidar entregar ese trabajo importante. Es una aplicación para hacer listas de tareas, poner recordatorios y organizar tu día. Puedes hasta separar materias y asignar prioridades. La cuarta aplicación es Google Drive, tu mochila en la nube. Guarda tus apuntes, presentaciones y trabajos en la nube. Así puedes ingresar desde cualquier otro dispositivo y nunca más perder un archivo por un error técnico. Sí, todos lo hemos usado como excusa. Y por último, pero no menos importante, Microsoft OneNote. Ideal para tomar apuntes con texto, imágenes, audio o hasta dibujos.
Perfecta si te gusta tener todo organizado por secciones y materias. Se sincroniza con otros dispositivos y funciona offline. Y porque soy buena onda, te tiro una extra, Khan Academy. Es gratuita y tiene videos cortos y claros de temas como matemáticas, ciencias, economía, historia y preparaciones para exámenes tipo SAT 100% recomendables. Ahí lo tienes, las 5 aplicaciones que te van a hacer más productivo y menos estresado. ¿Cuál es tu favorita? ¿Usas alguna que no mencioné? Nos vemos en un próximo video y que la productividad esté contigo. El arte y la cultura siempre encuentran un hogar. Y en la UABC, uno de esos espacios es el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, un punto de encuentro para las expresiones artísticas que ahora reciben una nueva y vibrante exposición. Acompáñanos a descubrirla. El pasado jueves 6 de marzo a las 10 a.m. se inauguró la exposición 5 veces la Carvex en el vestíbulo del Teatro Universitario. La exposición gira en torno a la obra La Carvex, una artista plástica de Tijuana, Baja California, cuyo trabajo abarca el performance, lo pictórico, la gráfica y la escritura. @esotérico, su blog personal, refiere al diario de una adolescente quejumbrosa y berrinchuda. Aún así, va más allá de un cúmulo de quejas. En la escritura de la Carvex encuentras líneas plagadas de crítica a una sociedad globalizada y capitalista, donde la diversidad no parece ser aceptada. Los temas que aborda van desde la crítica social situada en esta ciudad caótica, Tijuana, en donde vemos de lejos los proyectos nacionales, el tema de la verdad, el conflicto del ser, la existencia, la realidad matérica y la experiencia estética. La Carvex no es solo un nombre, es un eco, una sombra que se persigue a sí misma. Es la reunión con el pasado, el reencuentro con la piel que ya no habita, el reflejo distorsionado en el espejo de la memoria. Aquí, la realidad no es estética, se rompe, se reconstruye, se contradice. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Quién seré cuando la imagen deje de ser imagen y se convierta en palabra? 5 veces la Carvex, un encuentro con la imagen, la palabra y la identidad. Un recorrido por su universo creativo, donde cada pieza invita a detenerse, observar y reflexionar. A través de su obra, la Carvex propone un diálogo abierto. Su arte se construye en capas, textos que se cruzan con imágenes, trazos que transforman verdades, fragmentos que componen nuevas historias. Aquí, cada elemento tiene un significado, o quizás muchos. Esta exposición es una invitación a la curiosidad, a acercarse sin expectativas, a explorar sin respuestas fijas, porque el arte no impone, sino que sugiere, despierta preguntas y genera encuentros. Ven y descubre la obra de la Carvex, sumérgete en sus imágenes, en su lenguaje, en su manera de ver y transformar el mundo. La experiencia está abierta, el resto depende de ti. Continuando con algunos datos de la primavera, algunos sectores agrícolas comienzan con la preparación de los cultivos y siembras. Estos sectores comienzan preparando la tierra y sembrando los cultivos que se van a desarrollar a lo largo de los meses cálidos y serán cosechados finalmente hasta el verano o inclusive hasta el otoño. En cuanto a la cultura, la primavera celebra festividades relacionadas a la fertilidad, como por ejemplo el Nowruz, que se celebra en Irán. Para los pueblos originarios de América, la primavera significaba el inicio de la temporada de siembra. Los aztecas realizaban rituales en honor a sus dioses de la fertilidad y la agricultura, como por ejemplo Xipetotec, dios de la renovación de la naturaleza. Wow, ¿quién iba a decir que la primavera iba a ser tan compleja? Yo creí que solo era una simple estación del año, pero conlleva muchísimas cosas, ¿no, Jorge? Así es, no cabe duda que debemos de tener mucha precaución y ser precavidos ante esta contaminación. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Vamos a seguir viendo aquí en Sensor UABC. ¿Cómo el bienestar emocional afecta la productividad y el rendimiento académico de los estudiantes? El bienestar emocional es mucho más que sentirse bien. Afecta directamente cómo aprendemos, cómo trabajamos y sobre todo, cómo rendimos en lo académico. Cuando los estudiantes están emocionalmente equilibrados,
tienen más energía, motivación y concentración. Esto se traduce en un mejor rendimiento académico. Estar bien emocionalmente ayuda a mantener el foco en las tareas, a gestionar mejor el tiempo y a enfrentar los desafíos con resiliencia. En cambio, el estrés, la ansiedad o la tristeza pueden afectar la capacidad de concentración, la memoria y la toma de decisiones. Los estudiantes que no gestionan sus emociones adecuadamente pueden sentirse abrumados, lo que afecta su productividad y por ende sus calificaciones. Pero no todo está perdido. Buscar apoyo emocional, practicar el autocuidado y gestionar el estrés de manera efectiva son pasos clave para mejorar el bienestar emocional. Cuando los estudiantes se sienten respaldados, pueden afrontar mejor las dificultades académicas. Recuerda, cuidar tu bienestar emocional no solo es esencial para tu salud, sino también para tu éxito académico. Si te sientes bien por dentro, tus resultados lo reflejarán por fuera. No dudes en buscar apoyo y darle a tus emociones la atención que merecen. Nuestro spot favorito o lugar seguro, ajustado a nuestra necesidad, gusto o comodidad. El rinconcito al cual escapamos para hacer actividades escolares. Algunos coincidirán, otros no tanto. Pero para ti, ¿cuál lugar del campus es tu favorito para estudiar? Está claro que no todos coincidimos en la manera de elegir nuestro lugar para estudiar. Para cada uno de nosotros existen especificaciones distintas en cuanto a dónde nos sentimos cómodos o no. Si existe demasiado ruido, si el lugar es muy grande o es muy chico, hay demasiada gente o tal vez hay demasiado silencio. La asociación mental es crucial en estas decisiones, ya que al tu cerebro asociar ese lugar con el estudio, mejora la retención de información y facilita la recuperación de conocimientos en exámenes o tareas, aumentando la productividad y facilitando tu concentración con mayor productividad. Mi lugar favorito para realizar tareas es el círculo, ya que puedo disfrutar de un café haciendo los trabajos y también el ambiente pues hace que me sienta más a gusto y pueda realizar mis trabajos con mayor facilidad y con concentración. Bueno, pues mi lugar favorito para estudiar aquí en la universidad es la biblioteca, ya que es un espacio que por lo regular está silencioso y creo que te puedes concentrar más en lo que estás haciendo. Mi lugar favorito yo creo que es la biblioteca, porque es un lugar pues donde guardan silencio y puedo hacer mis cosas, porque hay mesitas y aparte donde te puedes acostar y así. Y me siento cómoda haciendo las cosas ahí, aparte de que pues hay como libros así donde puedes investigar. Ahora, tomando en cuenta las opciones, preferencias y disponibilidades sujetas a tu disposición como alumno, nos gustaría saber, para ti, ¿cuál lugar del campus es tu favorito para estudiar? Hola, bienvenidos a una cápsula nueva para Sensor UABC. Hoy abordaremos un tema muy crucial para nuestro bienestar y salud, que es cómo incorporar el ejercicio a nuestra rutina diaria. Sabemos que la actividad física es regular para mantenernos con bienestar y saludables. Sin embargo, con horarios llenos, trabajo, clases y algunos otros tipos de rutina, a veces es difícil cómo implementar estas rutinas a nuestra vida diaria. Hoy conoceremos algunas entrevistas y comentarios así con los alumnos de la Facultad de Deportes. Pues el ejercicio está prácticamente en todos los días, de lunes a domingo, porque entreno de lunes a viernes
y sábado y domingo tengo partidos. Entre semana entreno con el selectivo de fútbol Bardas y también tengo algunos juegos en diferentes áreas de Tijuana. Pues principalmente beneficios de la salud, ya que físicamente me siento muy bien y en las pruebas físicas en mi carrera que se enfoca mucho en el deporte, pues por lo regular puedo realizar todo lo que los profesores me piden, aparte de que pues la autoestima se siente demasiado bien, ya que pues es algo que me sirve mucho. Que busquen hacer un espacio, siempre todos tenemos un rato libre en el cual pasamos el rato en teléfono, en TikTok, en Instagram, en lo que sea, y si sumas esos 5 o 6 minutitos, los vas sumando en todo el día, créeme que vas a tener tan siquiera media hora para poder realizar actividad física, que no sabes cómo tu cuerpo te lo va a agradecer en un futuro. Que crean en sí mismos y que todo lo que pueden lograr se puede, la mente es muy poderosa y pues que le echen ganas. Pues todos los días de la semana hago ejercicio, 5 días gimnasio y pues entreno box y béisbol los fines de semana. Pues más que nada, pues a mí me ha ayudado bastante en lo que es pues la salud mental, digamos, porque pues ya uno cansado ya no anda dándole vueltas a los pensamientos y nada de eso. Pues que lo hagan, aunque estén ocupados, que traten de hacer un espacio, porque más que nada es por su salud y por su bien, y pues no se van a arrepentir. Yo lo incorporo caminando pues diario, ya que pues me desplazo de mi casa a acá, así que esos 15 minutos que hago de camino, pues prácticamente lo camino para evitar usar el carro. Pues la verdad sentirme mejor, creo que uno se conecta un poquito más con la naturaleza y hasta uno mismo se siente bien porque pues se despeja de todo y ayuda pues muchísimo a la salud. Eso mismo, si tienen la oportunidad de desplazarse de un punto a otro caminando, pues aprovecharlo pues para no utilizar el carro y también aprovechar el tiempo que tienen poco para caminar. Pues otras formas de hacer ejercicio podría ser inscribiéndose a alguna clase que les guste, algún gimnasio, incluso en sus propias casas hacer ejercicio en ese rato que tienen. Ok, bueno, yo lo incorporo igual a la semana, hago ejercicio básicamente 3 a 4 días por semana, igual dependiendo del tiempo por el trabajo y pues sí, lo hago semanalmente más que nada, me ayuda bastante. Bueno, los beneficios, pues básicamente, pues he visto mejor condición física, me siento mejor, igual lo hago por salud, más que nada, tanto por gusto como por salud, y pues me ha ayudado mucho en mi rutina de vida. Ya que conocimos las opiniones de nuestros compañeros de la Facultad de Deportes, hemos aprendido que aunque tengas trabajo o estudio, puedes implementar un poco de espacio para hacer tu rutina diaria de ejercicio, sin ser una persona 100% sedentaria, ya que esto puede llegar a afectar tu salud desde emocional a físicamente. Y es todo por nuestra parte. Gracias. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy? Recuerden disfrutar de la primavera, pero también estén muy conscientes de cuidar su entorno. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí nos pueden encontrar como Sensor UABC. Ahí encontrarán contenido extra y nuevos capítulos. También pueden vernos en Síntesis TV, todos los domingos a la 1:30 de la tarde. O también hay repeticiones por si te perdiste el episodio, todos los miércoles a las 11:30 de la mañana. Yo soy Jorge García. Y yo soy Armando Manso, y esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.